La tensión dentro de Irán sigue aumentando. Afuera, la presión de Estados Unidos y otros continúa. En medio de todo esto está el Estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Incluso una pequeña interrupción aquí se siente de inmediato en la economía global. Por eso, cada movimiento en esta región no es solo un asunto local, sino que tiene un impacto global. A medida que la situación se intensifica, hay llamados de diferentes países para mantener abierto y seguro el paso. Para los países que dependen del suministro de energía, esto no es una opción, sino una necesidad. Y aquí es donde entra una presión aún mayor. China y Rusia ambos tienen interés en el flujo continuo del comercio y la energía. Por eso, para ellos es importante que la ruta permanezca abierta. Por otro lado, para Irán, el estrecho no es solo un simple paso. Es una palanca estratégica, una carta que se puede usar en un juego geopolítico más grande, y mientras aumenta la presión externa, la situación dentro del país se vuelve aún más complicada. En este punto, la pregunta más importante no es solo quién tiene el poder, sino quién puede decidir hacia dónde irá el país. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. En esta situación hay otra capa que a menudo no se nota de inmediato. No solo es una lucha de ideas o de dirección, sino una lucha por la capacidad de adaptarse a cambios rápidos. Porque mientras la crisis se prolonga, no solo los líderes tienen que tomar decisiones, sino que todo el sistema tiene que adaptarse. Y aquí es donde la situación se vuelve más complicada, porque las decisiones que se toman ahora no son solo para el presente, también se convierten en la base de los próximos pasos. ¿Cómo actuarán otros países? ¿Cómo reaccionará el mercado? ¿Y cómo se ajustarán los aliados? Eso significa que cada movimiento tiene un efecto dominó, no solo dentro del país, sino en toda la región. Y mientras aumenta esta presión, la consistencia se vuelve aún más importante. Porque cuando las acciones no coinciden con el mensaje, se genera confusión. En este nivel, la confusión representa un riesgo para la economía, las relaciones y la estabilidad. Por eso, en este punto, no solo es cuestión de qué decisión se va a tomar, sino de cómo se va a mostrar a los demás. Porque en el mundo de las relaciones internacionales, no solo se observa la acción, sino también la señal que ésta envía. Y aquí es donde entra una realidad importante. La percepción pesa tanto como la verdad. La manera en que te ven puede influir en cómo te tratan. Y la forma en que te tratan tiene un efecto directo en el resultado de cada decisión. Mientras la situación se vuelve más complicada, hay algo importante que surge: la incertidumbre. En una crisis como esta, no toda la información es clara. Hay cosas que no se ven de inmediato. Hay decisiones que no se entienden de inmediato. Y por eso se crea una brecha entre lo que está sucediendo y cómo lo entiende el público y otros países. En esa brecha entra la especulación. Y cuando aumenta la especulación, la situación se vuelve menos estable, porque no solo influyen los hechos, sino también la percepción. Y en la geopolítica, la percepción tiene un efecto. Puede aumentar la tensión, puede llevar a tomar decisiones equivocadas y puede desencadenar acciones que no estaban planeadas desde el principio. Por eso, en este punto, no solo importa lo que sucede, sino cómo se entiende y cómo se reacciona. Porque con cada reacción hay un nuevo movimiento. Y con cada movimiento hay un nuevo efecto. Es como una reacción en cadena que sigue y sigue. Y mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve controlarlo. Por eso, para los líderes no basta con tener un plan. También necesitan pensar en cómo los demás lo verán y lo aceptarán. Debido a este tipo de situación, una sola mala interpretación puede causar un problema más grande que la propia acción. Hay otra cosa que se vuelve crítica: la consistencia. Porque cuando un país muestra señales diferentes en distintas ocasiones, se genera confusión. Y a este nivel, en las relaciones internacionales, la confusión no es simplemente un malentendido. Esto se convierte en un riesgo que puede llevar a una mala interpretación de las intenciones. Y cuando la interpretación es incorrecta, la respuesta también puede ser equivocada. Y con cada respuesta equivocada, aumenta la posibilidad de una escalada. Por eso, en este punto, no solo importa lo que se hace, sino cómo se muestra y cómo lo entienden los demás. Porque al final, la estabilidad no solo se basa en la acción, sino en cuán consistente y predecible es a los ojos de los demás. Y en este tipo de situación se vuelve más claro que cada pequeño movimiento, aunque no se note de inmediato,
tiene el potencial de causar un efecto mayor en la dirección de toda la situación. Y por ahora, parece que todavía no hay una respuesta clara. Desde la perspectiva de Masoud Pezeshkian, continuar en esta dirección tiene un precio claro. No se trata solo de geopolítica, sino de la propia supervivencia del país. Para él, si continúa la tensión y el conflicto, Irán no solo enfrentará a sus enemigos, sino también su propia caída. Su declaración del 20 de abril fue como una bomba que cayó dentro del sistema, un recordatorio directo de que la economía tiene un límite en lo que puede soportar. Si esto no se detiene, el país enfrentará una crisis de reconstrucción a gran escala, sin fondos suficientes, con un mercado inestable y la infraestructura deteriorándose poco a poco. Hay reportes de daños en sectores importantes: acero, energía y producción industrial. Hay lugares donde las operaciones de las fábricas se han visto afectadas y los puertos importantes para el comercio están experimentando interrupciones. Al mismo tiempo, la moneda sigue debilitándose. El valor del rial está bajando y la gente común lo siente en sus gastos diarios. Y aquí es donde entra el punto más delicado. Según Pezeshkian, es necesario decirle la verdad al público, porque si no, se perderá la poca confianza que queda en el gobierno. Y cuando se pierde la confianza, es más difícil recuperarla que reconstruir cualquier infraestructura. Pero este tipo de llamado no fue aceptado por todos por igual. Para los sectores duros, ese mensaje es como admitir una debilidad. Y desde su punto de vista, este enfoque podría debilitar la posición del país en el exterior. Por eso aquí es donde surge el conflicto, no solo de ideas, sino de la dirección de todo el Estado. Y Pezeshkian no es el único que tiene este punto de vista. Mohammad Bagher Ghalibaf también es uno de los que muestran preocupación. Según algunos informes, hay discusiones intensas dentro del sistema, en particular sobre el tema de las negociaciones y el trato con Estados Unidos. Algunos dicen que es necesario dialogar para evitar una crisis mayor, y hay otros que creen que cualquier compromiso implica una debilidad. Aquí es donde el mensaje que sale no es uniforme. Hay funcionarios que han informado que las rutas para el tráfico marítimo internacional están abiertas. Mientras tanto, hay acciones que generan tensión y confusión afuera. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más complicada. No se trata solo de la presión externa de otros países, es una lucha interna sobre cómo enfrentar la crisis y qué dirección elegirá el gobierno, diplomacia o mantener una postura firme. Y mientras este tipo de enfrentamiento se prolonga, se vuelve más claro que el mayor desafío no solo está afuera, sino la unidad dentro del propio sistema. En la mesa de negociaciones no solo se discute lo que pasa afuera, hay una presión más silenciosa que viene desde dentro del propio sistema. Líderes como Mohammad Bagher Ghalibaf y Abbas Araghchi no solo están dialogando con otros países, sino que también están equilibrando diferentes fuerzas dentro de Irán. Y aquí es importante entender un punto sutil, pero crítico. Las acciones de Masoud Pezeshkian y Ghalibaf pueden parecer un acercamiento a lo que quiere el público, pero esto no es simplemente un cambio de principios. Esto no es un cambio repentino de ideología. Más bien parece una estrategia de adaptación. Es una manera de mantener el sistema mientras lo ajustan a la realidad que enfrenta el país. En pocas palabras, no están tratando de destruir el sistema. Están tratando de preservarlo acercándose a una dirección que sea más aceptable para la gente. Parece que es para el pueblo, pero a un nivel más profundo es para la supervivencia del Estado. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante, porque por primera vez hay una superposición entre las dos direcciones, lo que quieren algunas partes del gobierno y lo que quiere mucha gente: menos tensión, más negociaciones y una mejor condición económica. Pero esto no significa que todo será fácil. De hecho, esta es la parte más delicada, porque elijas lo que elijas, hay un precio que pagar. Si no hay acuerdo, la presión sobre la economía continúa, la inestabilidad empeora y la insatisfacción del público aumenta. Pero si hay un acuerdo, existe la posibilidad de oposición por parte de los grupos de línea más dura. Y ahí es donde comienza la fricción interna. Por encima de todo esto, hay una pregunta más profunda. ¿Quién tiene el verdadero control sobre la dirección del sistema? En este punto, es importante tener una cadena de mando clara. Cuando se vuelve incierto de dónde proviene la decisión final, la tensión interna aumenta aún más. Hay conversaciones diplomáticas. Hay otra fuerza que sigue moviéndose en el otro lado. Está Ahmad Vahidi, quien ha sido parte del aparato de seguridad de Irán durante mucho tiempo. No es un nombre nuevo en este sistema.
ha estado vinculado durante mucho tiempo con decisiones relacionadas con la seguridad y operaciones regionales. Por eso, a menudo se le asocia con una perspectiva más firme y agresiva. Y aquí es donde surge una clara división. Hay líderes que creen que la diplomacia es la manera de evitar una crisis mayor, mientras que otros creen que mantener una postura firme es importante para la disuasión y la influencia. Y no es solo una simple diferencia de opinión, esto tiene un impacto en la dirección de todo el país. Si continúan las altas tensiones, el papel de las instituciones de seguridad se fortalece. Su influencia en la toma de decisiones aumenta. Pero si entra la diplomacia y la desescalada, el equilibrio de poder cambia. Y aquí la situación se vuelve sensible porque cada dirección tiene sus propios beneficios y sus propios riesgos. Mientras que algunas partes de la sociedad enfrentan presión económica, inflación, inestabilidad y recursos limitados, la pregunta de dónde debe enfocar el Estado se vuelve aún más importante. ¿En el desarrollo interno o en mantener la influencia regional y la postura de seguridad? Este tipo de debate continúa. Hay ocasiones en que los mensajes de diferentes partes del sistema no coinciden. Hay declaraciones que muestran apertura a relacionarse con la comunidad internacional y hay acciones que muestran una postura más firme. Cuando esto sucede, no solo hay confusión afuera, sino también adentro. Y hasta ahora eso sigue sin estar claro. Las acciones de Namasud Pezeshkian y Muhammad Bagher Ghalibaf que se acercaron más a la opinión pública. No es solo escuchar al pueblo. También es una manera de controlar la ira antes de que explote por completo en las calles. En pocas palabras, no es solo para la gente, sino para mantener el sistema usando el apoyo del pueblo. La brecha entre lo que se dice y lo que experimenta el público está creciendo. Es como si poco a poco se estuvieran quitando los cimientos del sistema. Cada inconsistencia, cada mensaje contradictorio es como una grieta que se va haciendo más grande. Y aquí es donde entra una de las palancas más importantes de Irán, el estrecho de Hormuz. Durante mucho tiempo, esta ha sido una de las mayores ventajas estratégicas del país. Pero ahora hay señales de que este mismo recurso también se está convirtiendo en un punto vulnerable. Cuando se ve afectado el flujo comercial, los ingresos del país se ven directamente afectados. Y cuando se detienen las exportaciones, no es solo una simple pérdida de ingresos. Esto tiene un impacto en toda la cadena, en la producción, el almacenamiento y la capacidad a largo plazo. La infraestructura petrolera no se detiene ni se reinicia fácilmente. Cuando se detiene la operación, la presión dentro del yacimiento puede disminuir. Y en algunos casos puede haber un efecto permanente en la producción. Antes de que aumentara la tensión, una gran parte de los ingresos de Irán provenía de las exportaciones de petróleo. Particularmente en países que dependen de la exportación como China, el suministro es lento. Por eso, cualquier interrupción en su flujo tiene un efecto directo en la economía. Y mientras esto sucede, no solo Irán se ve afectado. Todo el mercado global es sensible a cada novedad. Hay señales de inestabilidad. Mientras que el suministro físico se ve afectado, los mercados financieros reaccionan rápidamente a cada noticia o rumor. Y aquí es donde la situación se vuelve más complicada, porque lo que sucede en el estrecho no es solo un simple problema operativo, es un reflejo de un choque interno de posturas. Hay declaraciones que muestran apertura al paso internacional, pero también hay decisiones que limitan o controlan el flujo, y este patrón de abrirse y luego restringir muestra un sistema que tiene dificultades para elegir una sola dirección. No lucha completamente, pero tampoco dialoga del todo. Otros países ven la incertidumbre. Y aquí entra otra capa de presión, los aliados de Irán. También tienen sus propios intereses que necesitan proteger. No solo están observando la política, sino también la estabilidad del suministro, las rutas comerciales y el equilibrio regional. Eso significa que mientras aumenta la presión de los enemigos, también aumentan las expectativas de los aliados. Y en medio de todo esto se pone aún más a prueba si el sistema puede mantener el control. A medida que la situación empeora, no solo los enemigos de Irán están expresando sus posiciones. Incluso los aliados y las grandes potencias están empezando a hablar de manera más directa. En una llamada entre Xi Jinping y Mohammed bin Salman, China emitió un mensaje claro. El estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para el paso normal de los barcos. Esto no es solo para un país, sino para toda la región y la economía global. Según el informe de Bloomberg, esta es una de las declaraciones más directas de China
sobre la situación en el estrecho. Y es importante a quién se lo dijeron, no directamente a Irán, sino a Arabia Saudita. Eso significa que China está más enfocada en la estabilidad de la región del Golfo que en una sola asociación. Y esta es la parte que se vuelve más interesante, porque durante mucho tiempo una gran parte de las exportaciones de petróleo de Irán ha ido a China. Por eso, cualquier interrupción en el flujo afecta directamente la seguridad energética de China. Por eso, la prioridad es clara: estabilidad, suministro predecible y rutas comerciales abiertas. Incluso las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China giran en torno al mismo punto: el estrecho debe permanecer seguro y abierto. Porque para China esto no es solo una cuestión política, sino también una cuestión económica y de estrategia a largo plazo. Esto incluye la expansión del uso del yuan en el comercio internacional. Y esto no sucederá si la región no es estable. Por otro lado, Rusia también tiene su propia posición. Sergei Lavrov hizo un llamado para mantener el alto al fuego y evitar la escalada. Al mismo tiempo, se enfatiza la importancia de la libre circulación de los barcos, especialmente para sus propios intereses en el comercio y el transporte. En foros como el Foro de Diplomacia de Antalya, surge este tipo de doble mensaje: evitar tensiones, pero al mismo tiempo proteger sus propios intereses estratégicos. Y aquí es donde el panorama general se vuelve más claro. Esto no es simplemente una lucha de Irán contra otros países. Es una red de intereses más compleja donde cada país tiene su propia agenda. China está enfocada en la estabilidad energética y comercial, Rusia en el posicionamiento estratégico y la influencia regional. Y en medio de todo esto, Irán, que necesita sortear la presión de ambos lados. Mientras los llamados a la estabilidad se hacen más fuertes, la posición de Irán internamente se vuelve aún más difícil, porque cada decisión tiene un impacto no solo en su propia economía, sino también en sus relaciones con sus aliados. Las expectativas desde el exterior están aumentando. La capacidad del sistema para tomar decisiones claras y consistentes se pone aún más a prueba. En las declaraciones de Sergei Lavrov hay una línea importante que debemos notar: aceptaremos cualquier decisión que convenga a la parte iraní. A primera vista parece un apoyo total a Irán, pero si lo analizamos más a fondo, el significado es más complicado, porque junto con esa declaración también dio otro mensaje: Rusia está lista para suministrar recursos energéticos a los países que se vean afectados por la crisis. Eso significa que mientras apoyan políticamente a Irán, también están listos para cubrir cualquier escasez en el suministro de petróleo en el mercado global. Y aquí es donde sale a la luz la verdadera dinámica. No se trata de una simple alianza. Es una combinación de cooperación e interés propio. Mientras Irán enfrenta presión, hay oportunidades para que otros países fortalezcan su posición en el mercado energético, y probablemente las aprovecharán. China tiene un enfoque diferente. Para China, lo más importante es la estabilidad, la seguridad energética y el flujo continuo del comercio. Así que la prioridad es clara: rutas abiertas, suministro predecible y evitar la escalada. Eso significa que tanto China como Rusia están pidiendo una desescalada, pero no es porque tengan la misma razón. Sus intereses son diferentes. China está enfocada en la estabilidad a largo plazo y el flujo económico. Rusia, por su parte, ve una oportunidad para fortalecer su propia posición en el mercado energético. Y en medio de esto, Irán enfrenta una presión cada vez mayor, no solo de sus enemigos, sino también de los países de los que espera recibir apoyo. A medida que la situación se intensifica, se vuelve más claro que las decisiones de Irán ya no son solo un asunto interno. Cada movimiento tiene un efecto en sus relaciones con las grandes potencias. Hay llamados para evitar una escalada. El espacio para tomar medidas drásticas se está reduciendo aún más. En este tipo de situación, cualquier rumbo que se elija conlleva consecuencias. Si se elige la desescalada, la dinámica dentro del sistema cambiará. Pero si se elige una postura más firme, podría aumentar el riesgo de aislamiento. Y aquí, el panorama general se vuelve más clara. Esto no es solo una simple crisis de gobierno, es una lucha mucho más profunda, entre diferentes puntos de vista, diferentes intereses y diferentes direcciones para el futuro del país. En medio de todo, hay un vacío en la cúpula del sistema, y cuando falta el control, hay personas que naturalmente llenarán ese vacío. No porque ellos hayan sido elegidos, sino porque son quienes ocupan esa posición. Y ahora hay algunas figuras principales que están compitiendo por la dirección: Ahmad Bahidi, Muhammad Bagher Ghalibaf y otros que han sido parte del sistema durante mucho tiempo. Personas que vienen de una sola generación, estuvieron juntos desde el principio. Ahora siguen rumbos distintos, ambos tienen historia,
Ambos tienen experiencia y sobre todo se conocen entre sí. Y cuando la situación es así, no solo compiten las ideologías, sino también las dinámicas personales. Por otro lado, Masoud Pezeshkian y Galibaf están viendo poco a poco el efecto de la crisis económica. Ven la presión sobre el sistema y, lo más importante, ven lo que siente la gente. Por eso se acercan más a la idea de la diplomacia. Son más abiertos a la negociación. No es porque hayan cambiado su creencia central, sino porque necesitan ajustarse para mantener el sistema intacto. Pero por otro lado, hay grupos que no están de acuerdo con esto. Para ellos, acercarse a la negociación podría debilitar la posición del país. Y aquí es donde entra el choque de rumbos. Estrategia contra tácticas. Diplomacia contra disuasión. Y mientras esto sucede, no solo se ven afectadas las dinámicas internas, sino también la red más amplia de influencia de Irán. Durante muchas décadas, Irán ha construido una presencia regional a través de varias alianzas y asociaciones, pero ahora estas también enfrentan presión. Hay cambios en el equilibrio de influencia. Hay acciones externas que afectan sus operaciones, y a medida que pasa el tiempo se vuelve más difícil mantener el mismo nivel de influencia de antes. Al mismo tiempo sigue estando el estrecho de Hormuz, un símbolo de fuerza, pero ahora también se está convirtiendo en un símbolo de dilema. Hay ocasiones en que la ruta se abre y hay ocasiones en que se vuelve a restringir, y este tipo de patrón muestra algo. Todavía no está claro cuál dirección se va a elegir. No es una confrontación total, tampoco es diplomacia plena, y mientras continúa esta situación, el mayor problema se vuelve más claro. No solo es presión desde afuera, sino también la falta de una dirección clara y unificada dentro. Y al final eso es lo que realmente determinará hacia dónde irá todo el sistema y las personas que están en medio de todo esto. No solo se conocen, su relación viene de mucho tiempo atrás. Provienen del mismo sistema, comparten la misma historia. Y ahora ellos también están dando forma a la dirección del país. Mientras se acerca la fecha límite establecida por Donald Trump, la presión aumenta. Hay diplomáticos que están actuando, hay conversaciones que se están intentando concretar, pero a pesar de esto todavía no está claro si el siguiente paso seguirá adelante. ¿Participará Irán en la próxima negociación o se mantendrá en la dirección actual? Y aquí es donde se vuelve clara una realidad más profunda. El destino del país no solo se decide en la mesa de negociaciones, sino dentro del propio sistema, entre personas con diferentes puntos de vista, diferentes intereses y diferentes direcciones. Por un lado, hay líderes que ven la diplomacia como una forma de evitar una crisis mayor. También hay quienes creen que mantener una postura firme es la clave para el poder y la influencia. Y mientras no llegan a un acuerdo, la tensión continúa. Mientras China y Rusia protegen sus propios intereses, la situación se vuelve aún más complicada. ¿Ayudarán a estabilizar Irán o se beneficiarán de su debilidad en medio de todo esto? Ahí están los ciudadanos, las personas directamente afectadas por cada decisión, cada retraso, cada escalada. Y mientras pasa el tiempo, la pregunta se vuelve más importante. ¿Hasta cuándo podrán esperar? ¿Hasta cuándo podrán soportar la incertidumbre? Porque al final, esto no es solo una lucha de líderes o países. Es una situación que tiene un impacto real en millones de vidas. Y mientras no haya una dirección clara, la pregunta más importante sigue abierta. ¿Terminará esto en un acuerdo o en una crisis aún mayor?